Estimados aprendices, muy buenos días. En primera instancia les pido disculpas porque tengo un poquito afectada la garganta. Persiste aún el problema de salud, pues sin embargo, estaremos aquí desarrollando las indicaciones de las actividades que están directamente relacionadas con la temática que venimos abordando. Vamos en primera instancia pues a pasar asistencia para determinar quiénes se encuentran en estos momentos acá. Es 24 de agosto. Listo, Pedro Luis Escorcia. No se encuentran. Sara Paola Chávez. Sara Paola. Carlos Daniel Torregrosa. No se ha conectado. Tenía la impresión de que Sara ya estaba conectada. Geraldine Beltrán. Presente, instructora. Dana Magri. No está. Ok. Oneide Racinis. Presente, instructora. Lady Atencio. Atencio. No está Atencio. Vamos con Gracie Rivera. Presente. Ok, Gracie. Vamos con Alberto Torres. No está Alberto. Lisbeth Torresilla. Lisbeth no se encuentra. Muy poquitos conectados. Elizabeth Ávila. Presente. Mary Vázquez. Presente. Wendy Cadena. No está Wendy. Kelly García. Presente. Miguel Ángel Calderín. Miguel Ángel Calderín. Nada. Ok. Sharon Paola Bayona. Presente. Harold Amaranto. Amaranto no está. Ok. Lady Triana. Perdón, Sofía Carolina Domínguez. Ni Sofía ni Lady. Presente, instructora. Perdón, ¿quién dijo presente? Lady. Sí. Ok. ¿Sí? Doctora, Dígame. Sí, señora. acaba de escribir Perdón, no escuché. Dos hablando al tiempo. que Alberto me acabó de escribir que las megas no le alcanzan para entrar. Ok. Charol Jiménez. Presente. De igual manera, ustedes saben que está la grabación de la clase y yo les puedo compartir como tal el enlace para que tengan orientación. Yatzelin Urina. Presente. Jenny Marcela Pola Méndez. Presente. José Carlos García. Y Yulisa Ospino. Yulisa Marcela. Nada, no llegó Yulisa. Bueno, vamos a grabar. Si en el transcurso de la indicación en los próximos 5 minutos alguien ingresa, pues obviamente le coloco la asistencia. ¿Alguien faltó? Miguel Calderín.
Ok, Miguel. Salvado por la campana. Listo. Bueno, posterior a la asistencia, mis estimados, vamos a compartir precisamente la temática que abordaremos en el día de hoy y que precisamente tiene que ver con los indicadores de gestión. Pues previamente ustedes ya tienen conocimiento pues de manera simultánea con otras competencias lo que son los indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero enfáticamente nosotros vamos a hacer hincapié en lo que corresponde a los indicadores que hacen referencia a la resolución 0312. Sin embargo, pues recordamos el concepto de indicadores. El decreto 1072, como ustedes lo conocen en el artículo, en el capítulo 6, perdón, determina o genera un concepto de indicador y se puede interpretar que para el Ministerio de Trabajo un indicador es una medida verificable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, sin embargo, pues esa información no es suficiente porque simplemente se habla como tal de un concepto. Entonces, vamos a ahondar y vamos a en el transcurso precisamente de la clase, vamos a identificar lo que es un indicador y cuáles son precisamente sus componentes y por qué es tan importante tenerlo en cuenta para el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Les decía que en la resolución, perdón, en el decreto 1072, básicamente nos hablan de tres tipos de indicadores. Estructura de resultado y perdón, el primer es de estructura de proceso y de resultado. En la 0312 y en total serían 33 indicadores que estaríamos teniendo en cuenta precisamente para el total cumplimiento de acuerdo al decreto 1072. Pero debemos tener en cuenta que existe una resolución que establece los estándares de mínimo cumplimiento y aquí pues vamos a tener en cuenta precisamente la naturaleza, el tamaño y actividad económica de la organización. Y bueno, para lo cual nos, digamos, determina que por lo menos debemos tener 6 indicadores que nos muestra la 0312 del 2019 como mínimo de cumplimiento para el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta resolución presenta a cada uno de los indicadores y también algo muy importante, la interpretación que debe darse al indicador. ¿Qué ocurre con la 0312? Estos indicadores fueron previamente establecidos en la derogada resolución 1111 del 2017. Recordemos que la 0312 derogó a la resolución 1111 del 2017 y esa resolución ya traía implícito esos 6 indicadores, pero esos indicadores fueron reestructurados en algunas variables y fueron ajustadas teniendo en cuenta precisamente las necesidades de la resolución. Segundito. Sí, perdón, Marcela tiene la mano levantada. Me di cuenta que había alguien aquí con la mano levantada, no sé si tienen de pronto alguna inquietud o es simplemente de asistencia. Tutora, no. Ok, Lady y Marcela tienen la mano levantada. Entonces, pues, si no tienen ningún tipo de inquietud o algo, o tenían algo de pronto por decir, continuamos precisamente con la indicación de clase. Entonces tenemos que tener en cuenta, chicos, que estos indicadores son, digamos que los mismos de la derogado de la pasada resolución 1111,
pero fueron precisamente estructurados, se le hicieron algunas modificaciones, pues teniendo en cuenta como tal las necesidades de las actuales actividades económicas que la resolución 0312 aplica. ¿Ok? Entonces, debemos tener en cuenta que los indicadores deben tener 3 características principales: simplificación, medición y comunicación. Entonces, me gustaría que por lo menos que alguno de ustedes me colaborara con la lectura de esa primera característica. A ver, no todos al tiempo. Oneide Racinis. Oneide se encuentra en línea. ¿Me podría, por favor, colaborar con la lectura de esta primera característica? Entendido. Características de un indicador. Simplificación. La realidad en la que se actúa es multidimensional. Un indicador puede considerar alguna de tales dimensiones: económica, social, cultural, política, etc. Pero no puede abarcarlas todas. En el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, quien crea el indicador debe tener en cuenta que un indicador es de estructura, de proceso o de resultado, pero no puede abarcar las 3 tipos de indicador, ya que cada tipo de indicador se asocia con la medición de dimensiones diferentes del sistema. Totalmente. Entonces, una característica es que debe ser simplificado, que debe ser entendible, que debe precisamente como tal generar, por decirlo así, una condición que me conlleve precisamente a un resultado, ¿ok? Y mucho más sencillo debe ser la interpretación de este indicador, pues obviamente va a ser mucho mejor para la persona, ¿verdad? O para la entidad como tal que debe aplicarlo. Otra característica de un indicador es la medición. ¿Alguien más que me colabore, por favor? Mary, no sé si Mary se encuentra en línea. Sí, instructora, aquí estoy. Por favor, colabórame con la lectura. Sí, señor. Medición. Permite comparar la situación actual de una dimensión de estudio en el tiempo o respecto a patrones establecidos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Las unidades de tiempo más usadas son anual, semestral, trimestral y mensual. La definición de la unidad de tiempo debe ser tenida en cuenta al momento de comparar los indicadores. No se debe comparar con un indicador calculado para un periodo de un año con un indicador calculado para un periodo de un mes. Totalmente de acuerdo. Entonces aquí nos están haciendo énfasis en que se debe tener en cuenta precisamente con qué intervalo de tiempo, ¿verdad? Yo debo comparar o debo registrar ese indicador. Por lo menos en las empresas, quizás para tener un control y para tomar acciones inmediatas, normalmente los indicadores se llevan con una periodicidad mensual. Por ejemplo, si estamos hablando en lo que corresponde a la parte de ventas, mensualmente hay un indicador. Bueno, en este mes las ventas subieron de pronto un 4% con respecto al mes anterior. ¿Y eso que nos va a permitir? Nos va a permitir precisamente tomar decisiones. Bueno, este mes históricamente las ventas disminuyen porque pues normalmente vienen las personas de un periodo de vacaciones, se limitan en lo que corresponde precisamente a las compras de ciertos productos, e históricamente quizás es un mes donde se maneja un bajo nivel de compras. Entonces ahí precisamente vienen las empresas con estrategias para decir, bueno, este mes no vamos a buscar o vamos a tratar de levantar ese indicador, ¿cierto? De mantener un poco la venta en comparación con respecto al mes anterior. Si históricamente sabemos que de pronto el mes de agosto es un mes donde disminuyen un poco las ventas, es muy importante pues obviamente establecer estrategias que nos permitan
precisamente como tal mantenernos y tener un indicador positivo con respecto a años anteriores. Entonces, si en este mes logro levantar las ventas, quiere decir que la estrategia utilizada me funcionó y que precisamente es una estrategia que yo debo o que como empresa debo tener en cuenta para futuros periodos. ¿Ok? En lo que corresponde a la parte de comunicación, bueno, todo indicador debe transmitir información acerca de un tema particular para la toma de decisiones, es decir, el indicador debe tener una interpretación y esa interpretación debe ser precisamente como un punto de partida para la toma de decisiones. Si estamos hablando en términos de seguridad y salud en el trabajo, por lo menos, y se reporta que en el mes anterior hubo X cantidad de accidentes de trabajo, pues obviamente corresponde tomar medidas de control inmediatas para que ese indicador disminuya con respecto al mes en curso. Estamos. Entonces, un indicador debe transmitir precisamente como tal información adecuada precisamente para la toma de decisión. Bueno, posterior precisamente como a ponernos en contexto con lo que corresponde al concepto y las características de los indicadores según la resolución 0312 pues deben precisamente como tal tener estos criterios. Entonces, primero que todo un nombre, una definición, una fórmula y una interpretación. Esa interpretación difiere precisamente de la derogada resolución 1111 del 2017. Si se pueden dar cuenta, son los mismos indicadores, la resolución 1111 del 2017 los establece, pero la 0312, ¿verdad? Los reestructura y los reestructura añadiendo un criterio que es muy particular y bastante interesante, que es la interpretación como tal que se le debe dar al indicador. Entonces, mis estimados, el primer indicador, son 6 indicadores que establece la resolución 0312, hace referencia a la frecuencia de accidentalidad. Y la frecuencia de accidentalidad no es más que determinar el número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes. Por ejemplo, en el mes de julio, la empresa X reportó 3 accidentes de trabajo. Entonces, ese número de veces es una variable importante para poder determinar la frecuencia de accidentalidad que tiene como tal mi empresa. Entonces, la fórmula establece que debo tener en cuenta como una variable A, ¿verdad? Vamos a llamar variable A el número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes, supongamos que fueron 3, sobre el número de trabajadores en el B, que lo vamos a interpretar como variable B. Entonces, la variable B es el número de trabajadores que tengo en mi empresa en el mes anterior. ¿Por qué este indicador es variable? Y miren que cambia la periodicidad con respecto a la antigua resolución. Este indicador se medía con un periodo anual, es decir, anualmente era que se tenía en cuenta la frecuencia de accidentes que se tienen en una compañía. ¿Por qué se debe llevar mensual? O sea, ¿qué conlleva precisamente a que este indicador se debe llevar mensual? ¿A qué conlleva? ¿Cuál sería de pronto como la ventaja de llevarlo, mensual con respecto a llevarlo anualmente? Les escucho. A ver, ¿qué me dice Osneider? Bueno, identificarlo de forma mensual nos establece poder identificar periódicamente o mensual aquellas falencias, digamos en este caso los accidentes que se me presentaron, ya que en los meses, en todos los meses siempre va a haber una variable por el personal incapacitado, por el personal agregado. Entonces esa es la diferencia en cuanto a si se tomara anual.
¿Me escuchó, instructora? Osneider, disculpa, lo que pasa es que por un momentico, por un momento, se deshabilitó como tal el micrófono y no logré escucharte. Ahora sí, nos ponemos en contexto. Te preguntaba que precisamente por qué la periodicidad, digamos, de la antigua resolución era anual y en la actual resolución es mensual. ¿Cuál sería de pronto como esa ventaja de tenerla mensual, de tener la hora mensual con relación a la antigua que era anual, que era una medición anual? Bueno, la medición mensual nos permite tener un resultado exacto, ya que a medida, ya que en todos los meses siempre va a haber una variable que son la cantidad de trabajadores. Y teniendo en cuenta eso, más los accidentes, nos ayuda a identificar anualmente o a fin de año cuál es ese promedio o porcentaje de incumplimiento en cuanto a la cantidad de accidentes que se me presentaron, teniendo en cuenta la cantidad o el promedio de trabajadores por los meses. Ok. Entonces nos damos cuenta que precisamente si nosotros llevamos un indicador mensual, podemos tomar acciones inmediatas con respecto precisamente al riesgo, ¿verdad? A la situación de accidentalidad. Entonces, si yo por lo menos en el mes pasado tuve 3 accidentes, lo ideal es que para este mes yo como empresa tome acciones inmediatas para llevar a cero precisamente ese indicador. El objetivo es que no se me accidenten personas o disminuir en gran proporción como tal ese indicador, porque pues obviamente yo no quiero tener personas lesionadas. Y pues podemos también tener en cuenta de que hay lesiones que revisten gravedad, incluso se pueden presentar casos donde eh, nos conlleve como resultado el fallecimiento a la muerte del trabajador y es a donde definitivamente nosotros no queremos apuntar. ¿Ok? Entonces, si tenemos un indicador mensual, vamos a tomar medidas inmediatas para poder precisamente llevar acciones que nos permitan minimizar esos riesgos. Entonces, un indicador anual o llevar un indicador anual nos conlleva precisamente de pronto como a eh, llevarnos o a tomar decisiones con relación al tiempo. Entonces, lo ideal es que el periodo la periodicidad como tal se acorte. Muy bien, chicos, continuamos. Aquí vemos otros indicadores, por ejemplo, el indicador de severidad del accidente de trabajo. ¿Qué interpretación genera la severidad de accidentes de trabajo? Que por cada 100 funcionarios y contratistas que laboraron en el mes se perdieron un número X de días a causa de accidentes de trabajo. Entonces, ¿cuáles son precisamente las variables? Si ustedes se pueden dar cuenta, las fórmulas son similares. La fórmula es A sobre B por 100, pero donde la variable A en el indicador severidad de accidentes de trabajo que interprete el número de días de incapacidad por accidente de trabajo que se presentaron en el mes. Ojo, que estamos hablando solo incapacidad por accidente de trabajo, más el número de días cargados en el mes. Sabemos que por la resolución 0312, ese número de días cargados en el mes, vamos a tener precisamente como tal dos constantes. La primera es que los días cargados por muerte es igual a 6.000 días. ¿Ok? Cuando lastimosamente se presenta un fallecimiento, eso equivale a 6.000 días de trabajo. Pero si estamos hablando de días precisamente por incapacidad y que genera en el trabajador una pérdida de capacidad laboral, entonces esa variable, ese número de días cargados por la persona que dura 30 días incapacitada a causa de una fractura, a causa de la pérdida de pronto de una falange de algún dedo, ¿cierto?
vamos a tener en cuenta esos 6.000 días cargados multiplicados por el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Entonces, si el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, por ejemplo, es de un 20%, se va a multiplicar esos 6.000 días por un 20%. Y eso me va a representar alrededor de unos 1.000 o 1.200 días perdidos. Entonces, la severidad de accidentes de trabajo me indica el número de días que se pierden por cada 100 funcionarios que tenga la empresa. ¿Ok? Entonces, si yo no tengo 100 funcionarios, si no tengo 20, obviamente yo debo tener, ¿verdad? Yo debo tener en cuenta precisamente el número de funcionarios, pero lo tengo que proyectar a 100. ¿Ok? De esa manera se mide la severidad de los accidentes de trabajo. Ya pues previamente habíamos de pronto hecho como tal un ejercicio explicando el indicador. Pero aquí pues nuevamente como tal se los traigo a colación. Cuando hablamos de proporción de accidentes de trabajo mortales, yo creo que el indicador es bastante claro, ¿cierto? Estamos hablando... Instructora, Sí, dígame. usted está pasando la diapositiva. Sí, claro. No sé si es visible. Y ahora sí. Ok. Cuando hablamos de proporción de accidentes de trabajo mortales, estamos haciendo referencia qué porcentaje de accidentes de los que se tuvo en un periodo, aquí la periodicidad sí es anual. Entonces aquí ya por lo menos vamos a tener el indicador del periodo inmediatamente anterior, que fue el año 2022. Entonces aquí yo voy a tener en cuenta cuál fue el porcentaje de accidentes de trabajo mortales con respecto al número total de accidentes de trabajo. Entonces la variable significa que A corresponde al número de accidentes de trabajo mortales. Si no se presentó accidentes de trabajo mortales, pues obviamente el resultado va a ser 0. Pero si se presentó por lo menos uno, vamos a suponer que se presentó un accidente de trabajo mortal, entonces mi variable A sería 1 dividido entre el número total de accidentes que se presentaron en todo el año. Supongamos que en todo el año se presentaron 20 accidentes de trabajo. Entonces, el indicador es dividir 1 sobre 20 y lo multiplico por 100 y eso me va a dar un porcentaje. Ese porcentaje indica, ¿verdad? Que por cada, ¿verdad? El porcentaje de accidentes que se presentó en el año. Voy a hacer aquí un ejercicio rapidito. Yo voy a colocar, ¿verdad? Por ejemplo, 1 entre 20 me da 0.5. Si yo lo multiplico por 100, equivale como tal al 5%. Entonces, si en el año se presentaron 20 accidentes y de esos 20 accidentes uno fue mortal, indica de que ese accidente de trabajo mortal representa el 5% del total de accidentes que se presentaron en ese año. ¿Ok? Cuando hablamos de prevalencia de enfermedad laboral, mis estimados, hacemos referencia precisamente, digamos, como a los números de casos antiguos de enfermedad laboral que se han venido presentando en la empresa con los casos nuevos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 enfermedades laborales que se vienen presentando desde el año 2020, se presentó una en el 2020, se presentaron 2 en el 2021 y en el último periodo, ¿verdad? En el 2022, se ha presentado un caso de enfermedad laboral. Ese sería precisamente el caso nuevo. Entonces, en este caso yo voy a sumar los casos anteriores, los años, los periodos anteriores con relación, ¿verdad? Al caso antiguo y voy a sumarle, voy a adicionarle, perdón, el caso nuevo que viene siendo 1. Entonces, esa variable A es la sumatoria de casos nuevos más los casos antiguos de enfermedad laboral que se vienen presentando en la empresa desde el periodo 2020 hacia la fecha. ¿Cierto? Y vamos a dividirlo sobre el promedio de funcionarios que tuvo la empresa durante el último periodo de tiempo o durante el año. Si en el 2022 yo tuve en promedio 20 trabajadores, pues
yo voy a dividir el total de casos de enfermedades laborales que vengo arrastrando de periodos anteriores con el nuevo periodo, que sería el 2022, sobre el número promedio de trabajadores que tuve en el periodo 2022. Y lo voy a multiplicar por 100.000, que viene siendo una constante. Ya, 100.000 viene siendo pues una constante que hace referencia precisamente como tal al número de trabajadores que yo proyecto como tal en la empresa. Entonces, ¿cómo me da el indicador? Si yo tengo, por ejemplo, 4 enfermedades laborales que vengo arrastrando, que vengo presentando como históricas, ¿cierto? Yo voy a dividir 4 entre 20, me da un indicador del 0.2. Si yo lo multiplico por la constante, que es 100.000, me da una prevalencia de enfermedad laboral ¿de qué? De 20.000 trabajadores. O sea, si yo proyecto el número de trabajadores que yo tengo en mi empresa a 100.000, me indica que la proporción, o sea, la proporción 4 sobre 20, ¿verdad? Proyectada, me indica que por cada 100.000 trabajadores que tenga la empresa, 20.000 van a padecer de enfermedad laboral. Y yo creo que es un indicador que hay que prestarle bastante atención. ¿Por qué? Porque quiere decir de que las actividades misionales me están conllevando precisamente a una situación de enfermedad laboral o de prevalencia de enfermedad laboral. Incidencia de enfermedad laboral es un indicador similar, pero en el de incidencia solamente vamos a tener en cuenta los casos nuevos de enfermedad laboral. La fórmula es exactamente igual, ¿verdad? O es similar, solo varía la constante A porque solamente vamos a tener el número de casos nuevos. Entonces, si el número de casos nuevos de enfermedad laboral es 1, ¿verdad? Sobre 20, obviamente vamos a dividir una enfermedad laboral sobre el promedio de funcionarios que yo tuve pues a lo largo de mi periodo de tiempo. Si mi empresa tiene 20 trabajadores, ¿verdad? Ese porcentaje me da 0.5 multiplicado por la constante Z me da 5.000. ¿Qué quiere decir? Que la incidencia de enfermedad laboral por cada 100.000 trabajadores corresponde a 5.000 empleados. Esa es la prevalencia. Si mi empresa, si hay 100.000 trabajadores, van a existir 5.000 con incidencia de enfermedad laboral. Estamos, mis estimados. Y el último indicador que hace referencia al ausentismo, el ausentismo pues tiene que ver precisamente con las ausencias que se presenten por incapacidad médica, ¿verdad? Sea por enfermedad laboral o por enfermedad común, que se presenten como tal en un periodo de tiempo. Esa incapacidad puede ser a causa de enfermedad o precisamente a causa de accidente. Aquí lo que yo voy a tener en cuenta es que si por X o Y motivo el trabajador faltó. Si fue por accidente laboral, obviamente no está. Si es por enfermedad común, obviamente no está. Y es un indicador que yo debo llevar precisamente para tomar decisiones. ¿Qué significa? Significa que la variable A hace referencia al número de días por ausencia de incapacidad de enfermedad laboral o común en el mes. Y la variable B hace referencia al número de días de trabajo programados en el mes. Entonces, mi variable A, yo voy a sumar todas las incapacidades que yo debo tener, ¿verdad? Durante el mes. Si las incapacidades o los números de días me suman 50 días, una persona tiene 5, otra persona tiene 10, otra persona tiene 15. Yo lo que tengo que hacer es que en ese periodo yo voy a sumar cuántos días de incapacidad generan las personas que por motivo de enfermedad o por accidente no están trabajando. Si el valor es 50, pues mi variable A será 50. Y B, ojo, hace referencia al número de días programados. Chicos, en este caso, no vamos a tener en cuenta los días trabajados, sino los días programados. Y los días programados en el mes van a ser 30. ¿Ok? Siempre van a ser 30, no van a ser solamente los días que la persona labore, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta de pronto los descansos y los horarios. Aquí vamos a tener en cuenta como tal los días calendarios y los días calendarios que
se van a tener o se van a pactar van a ser como tal 30. Y la periodicidad va a ser mensual. ¿Ok? Estimados, dicho esto, no sé si de pronto es visible lo que les estoy compartiendo. Sí, instructora. Bueno, esta, digamos, esta explicación o esta clase va a generar precisamente como tal una actividad. Y la actividad es determinar precisamente, en primera instancia, vamos a tener una tabla donde vamos a tener en cuenta pues el número de accidentes por mes y el número de trabajadores en promedio, ¿verdad? O por mes que tiene una empresa, tiene Molinos de la Costa. Vamos a tener precisamente un indicador de accidentalidad sobre un mes específico y vamos a tener precisamente como tal la incidencia de enfermedades laborales relacionadas con el último periodo, que es el 2022, y unos casos de incapacidad sobre un mes particular, que es el mes de junio. ¿Cuál es el objetivo precisamente de esta información? Que usted determine los indicadores compartidos en esta clase, ¿verdad? Bajo precisamente unos criterios muy puntuales. Usted va a identificar la frecuencia de accidentalidad, la severidad de accidentalidad correspondiente al mes de enero. Aquí puntualmente les estamos hablando del mes de enero. ¿Cuál es la proporción de accidentes de trabajo mortales? Ahí tenemos el indicador. La prevalencia e incidencia de enfermedad laboral la vamos a tener en cuenta precisamente con respecto, tenemos el periodo 2022, y el ausentismo por causa médica, y por lo tanto vamos a tener para este último indicador los casos de incapacidad presentados en el mes de junio del año 2022. Mis estimados, les estaré compartiendo esta actividad, estará compartida en la plataforma Territorio, y bueno, al igual que el indicador, en la carpeta precisamente de material de apoyo van a encontrar como tal la actividad. Bueno, teniendo en cuenta precisamente de que ya los tiempos programados de clase se cumplieron, me despido hasta el momento voy ustedes van a tener también el link con la grabación de la clase, teniendo en cuenta si tienen precisamente alguna duda o alguna inquietud con respecto a las fórmulas, pueden precisamente como tal consultar la grabación. No siendo más, chicos, el motivo de la presente, pues me despido, y si tienen pues alguna pregunta que hacer, estoy presta a escucharlos. Sí, díganme.